buenas tardes a todos. Son 22 preguntas ya. Listo. Muy bien, chicos. Aspirantes a la mejor universidad del Perú. Muy bienvenidos a Bonex. Como es nuestra primera clase, hoy les voy a recomendar también la bibliografía que nos va a servir de referencia. Ante todo, el curso es el de lenguaje. Mi nombre es Francisco Doria, ¿ya? Y ya, ahora sí sé. ¿Ya? Decía, mi nombre es Francisco Doria y estoy muy contento por poder ser su profesor de lenguaje. Nosotros vamos a tener como referencia esta bibliografía. En primer término, la nueva gramática de la lengua española, que ya no es tan nueva, porque fue presentada en el 2009 y la mayoría de ediciones corresponden al 2010. ¿Ya? Ya, nosotros hemos tenido clase introductoria, entonces, listo. Pero, chicos, atención, para los que son nuevos, para los que se están incorporando. Además de la nueva gramática, vamos a usar la ortografía, que es del mismo año. Y les recomiendo también guiarse por los boletines del CEPRE San Marcos. Pero eso sí, yo les recomiendo que sea del 2018 en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no les recomiendo el libro? ¿Por qué no menciono el libro? Por una razón. El libro es bueno, pero hay los elementos que deben ser actualizados. Por ejemplo, los conocimientos de ortografía. En cambio, en los boletines, chicos, ahí sí, en los boletines, ustedes van a encontrar esos elementos, esos conocimientos actualizados. Y lo más importante, como se trata de preguntas DECO, ustedes al consultar, al practicar, se pueden ir familiarizando con esa forma de preguntar. Como anotó en el chat uno de sus compañeros, en la página de Alberto Cruz, que es un profesor, ustedes pueden acceder a esos boletines. ¿De acuerdo? Adicionalmente, todo libro es bueno, ya todo libro. Si tienen material de Aduni, de Pamer, tráiganlo, no hay problema. Pueden sacar de ahí preguntas y me consultan, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Lo importante es que ustedes siempre estén revisando, que siempre estén ustedes repasando. Claro, los de lumbreras también, es más.
si se animan, en la colección de Humanidades de Lumbreras hay un texto que se llama Lenguaje, la esencia de la nueva gramática. Ese texto también es bueno, está además actualizado, ¿ya? Actualizado. Ojo, escúchenme bien, ¿ah? Hay uno que se llama Lenguaje, teoría esencial, también de Lumbreras. Ese no. Ese lo escribimos el profesor Jorge Goodrich, el profesor Edmundo de la Sota y yo en los años 90. Pero cuando se actualizan los conocimientos, allá en Lumbreras tuvieron que adecuarlo. Y entonces el lenguaje, la esencia de la nueva gramática, ese es el que sí, porque ya recoge los cambios que hubo, ¿ya? Los cambios que hubo. ¿De acuerdo? Quien ha actualizado el libro es el profesor José Aguirre, ¿ya? Él es el que ha escrito o ha reescrito, ha actualizado el libro de Lumbreras, pero debe decir la esencia de la nueva gramática. Y ya con eso tú lo reconoces, ¿ya? Claro, si tú vas a ir a comprar a Lumbreras, de inmediato te dan ese. Lo digo porque a veces uno busca y en Amazonas, por ahí, que encuentra de segunda mano. ¿De acuerdo? Así que ya saben, ya están advertidos. Bien, chicos. Ahora sí, con estas recomendaciones, vamos a nuestra clase de hoy. ¿Ya? Vamos a nuestra clase. Algo más, en lo que, eso sí, ¿no? En lo que insistí la semana anterior y se los recalco también a los chicos que se han incorporado. Nunca se queden con dudas. Pregunten siempre. De repente no en la clase, de repente al repasar, se les ocurre algo. Entonces, en esa clase, en la siguiente clase, pregunten, ¿no? Vamos a dedicar los primeros instantes a repasar, a consultar, y ahí ustedes también pueden plantear su pregunta, ¿ya? Bien, chicos, tema de hoy, el que da sentido a nuestro curso, el tema también que incluso genera carreras profesionales. Es el tema de la comunicación. Existe la carrera de comunicación. Ese es, sí, ese que dice lenguaje, esencia de la nueva gramática. Ese es el que justamente les estoy recomendando, porque está actualizado. Entonces, les decía, este asunto, este tema, genera carreras, ¿no? La carrera de comunicación social, la carrera de ingeniería de las telecomunicaciones. ¿Quién no está conectado? Casi todos tenemos al menos una red social. Facebook, Instagram, etc. Y eso significa que estamos comunicándonos. Y hablando de Instagram o de Twitter, si tienen esas redes sociales, les recomiendo que sigan a la RAE. Porque de esa manera les va a llegar siempre información sobre gramática, sobre ortografía. Y además tienen acceso, ¿no? Pueden acceder directamente a su departamento de dudas. Colocan una oración y pueden preguntar, ¿está bien la puntuación? ¿O es la palabra
tal se debe escribir con mayúscula, con minúscula, ellos les van a contestar. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si tienen Twitter o tienen Instagram, les recomiendo seguir la RAE. ¿Ya? Les recomiendo seguir la RAE. Bien. Hablemos aquí entonces, chicos, ya sobre la comunicación. Cuando nosotros, chicos, atiendan acá, por favor, atiendan acá. Ya después de clases, pueden hacer su búsqueda. Después de clases, se convierten en seguidores. Ahorita no, ahorita atiendan. Fíjense. Cuando nosotros analizamos este tema, nos damos cuenta de que la palabra comunicación proviene del latín comunicare. Y esta expresión significa compartir. ¿Ya? Significa compartir. Pero el concepto es muy amplio. Nosotros debemos precisarlo. ¿Compartimos qué? ¿Qué podemos compartir? Podemos compartir deseos, sentimientos, emociones, conocimientos, opiniones. Y todo eso representa para la persona que lo recibe, todo eso representa, como algunos señalaron, información. ¿Ya? Todo lo que uno es capaz de asimilar, todo lo que uno es capaz de percibir de parte de otros, significa información. Entonces, nosotros fíjate, nosotros podemos definir la comunicación como un proceso social. Un proceso social. ¿Por qué es un proceso? Porque como vamos a ver, la comunicación tiene elementos, tiene fases, ¿ya? Se trata de un proceso social. ¿De qué? ¿Qué es lo que se comparte? Como dijimos, que se llama todo ese conjunto de emociones, sentimientos, conocimientos, se llama información. Entonces, la comunicación es un proceso social de transmisión de información. Y no siempre hay intercambio. Por ejemplo, si tú lees una novela de Alejandro Dumas, ya no puedes intercambiar con él. Él te ha transmitido información, pero tú no le puedes responder porque él falleció. No, él es un autor del siglo XIX. Y aunque no haya ese intercambio, de todas maneras, sí habrá transmisión. ¿Ya? Entonces, proceso social de transmisión de información. Y precisamente por esa razón constituye la base de la cultura. ¿Te has puesto a pensar qué ocurriría si el hombre no compartiera sus conocimientos?
¿Te imaginas que hubiese ocurrido si la primera generación de Sapiens no hubiese enseñado, no hubiese comunicado a la segunda generación, la de sus hijos, lo que ella misma aprendió? Exacto. Se perdería el conocimiento, se perderían las costumbres, no hubiese habido evolución, sí, pero no hubiese habido progreso. Y la consecuencia, muy bien, estancamiento, pérdida del conocimiento y por lo tanto estancamiento. Como dice Cristian, seguiríamos en la era de las cavernas. Por eso es importante la comunicación. Y más en nuestra época. Nosotros vivimos la era de las comunicaciones, chicos. Permanentemente estamos conectados, en contacto. Por eso debemos dominar las formas de comunicación. Esta comunicación, en tanto proceso, tiene entonces elementos. ¿Cuáles son estos elementos? A ver. ¿Cuáles son estos elementos? Fíjate. Primero, debe haber alguien que transmita la información. Ese elemento que transmite la información se llama, como bien han anotado, se llama emisor. Y otro elemento que sea capaz de recibir la información es el destinatario. Muy bien. El destinatario es el receptor. Y emisor y receptor deben estar a su vez conectados. Si ellos no están vinculados, entonces no puede haber comunicación. Este elemento no es el código. Este elemento que permite relacionar a emisor con receptor se llama canal. Por ejemplo, ¿podríamos comunicarnos si no hubiese cámara, si no hubiese computadora? Bastaría que a uno de nosotros nos falte. Exacto. Y entonces no podría haber comunicación. Precisamente porque esta computadora, esta cámara, el servicio de internet constituyen nuestro canal. Entonces, el emisor es el transmisor de la información. Es el que envía la información. El canal es el soporte físico y el receptor es el destinatario. De la información.
Estos tres elementos, por si acaso, estos tres elementos se llaman concretos. ¿Por qué se llaman concretos? Porque todos ellos tienen una existencia física, todos ellos tienen una existencia real, son percibibles. Por eso es que se llaman elementos concretos. Ahora, a través del canal viaja información, información codificada. Esta información codificada se llama mensaje. Esta es la información compartida. Ahí está. Y esta información, ¿cómo es que pudo llegar del emisor al receptor? De la siguiente manera. El emisor se valió de un conjunto de signos. Este conjunto de signos, este sistema de signos se llama código. Es un sistema de signos compartido por el emisor y el receptor. Es el elemento más social, porque si no se comparte el código entre emisor y receptor, no puede haber comunicación. Imagina que yo solo hablase quechua y tú solo hablases inglés, o que yo hablase solo francés y tú solo hablases aguaruna. No nos comunicaríamos. El idioma es uno de los códigos, es uno de los códigos. Porque el hombre no solo utiliza el idioma. Si tú sales a la calle, vas al paradero y estiras la mano cuando viene el vehículo que quieres que te lleve. Imagínate, vienen dos combis y tú quieres tomarla de allá, entonces todavía haces esto. Es una seña. Ese es un código. O las luces del semáforo. Todos sabemos que el rojo significa detente. El verde, puedes pasar. Y el amarillo no significa apúrate, no. El amarillo dice, más bien, cuidado que ya va a cambiar. Por eso el código es más amplio. El idioma es un tipo de código, pero todo código no es idioma. Muy bien, Jefferson. Como Jefferson lo ha notado, hay código lingüístico y código no lingüístico. Entonces, fíjense, lo que hace el emisor es convertir la información en un conjunto de estos signos. Convierte la información en un conjunto de estos signos. ¿Cómo se llama ese proceso de convertir la información en un código? ¿Cómo se llama este proceso de convertir la información en los signos de ese código? Muy bien, se llama codificación. Por eso es que al emisor también se lo llama codificador. El emisor codifica. Y luego el receptor convierte el conjunto de signos, convierte el código ¿en qué?
Otra vez en información. Eso, muy bien. Esa función significa decodificar, convertir la serie de signos en información. Por eso, al receptor también se lo llama muy bien, decodificador. ¿Ya? Entonces, uno codifica y el otro decodifica. Ahora, esta información que comparte a través de estos signos constituye el tema aludido. Es aquello de lo que se habla. ¿Cómo se llama este elemento? El elemento de referencia, ¿no? Se llama precisamente así. Se llama referente. Muy bien, chicos. Ahora, atención. Así como estos tres elementos, estos del eje horizontal, hemos dicho que son elementos concretos, porque cualquiera de ellos es percibible. Tú puedes ver, tocar, oler, golpear al emisor, al receptor. Si no, piensen en una discusión entre enamorados. Ahí está. Eso sí te acuerdas, ¿no? Entonces, mira, son percibibles. Pero el mensaje no. Lo que tú percibes son los signos, o sea, el habla. Pero el mensaje, ¿dónde se hizo el mensaje? ¿Dónde se convirtió la información en código? En la cabeza. Muy bien. Acá pensaste. ¿Y dónde es que tú guardas esa equivalencia entre el signo y lo que significa? Correcto, Valeria, en la mente. Incluso si yo hablo de la Selección Nacional de Fútbol, este elemento, igual que el código y el mensaje, estos tres elementos del eje vertical son abstractos. Claro, tú dirás, profe, pero Gareca, Cueva, ellos existen, sí. Pero si hablamos si nos comunicamos sobre la Selección Nacional de Fútbol, yo no te traigo a Cueva para que baile reggaetón con la Padula. No traemos a Gareca para que te diga, pensá. No. Lo que hacemos es transmitir ideas. Oye, ese Cueva se pasa, cómo bailaba Cervecero y la Padula que tocaba el piano, etcétera. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a clasificar según cada elemento. Ahí vamos a ver tipos de comunicación. Entonces, lo que transmitimos también son ideas. Por eso el referente es también abstracto. Y estos 6 elementos, los 3 concretos y los 3 abstractos, se llaman elementos lingüísticos. Como veremos la próxima semana, cada uno de estos elementos se relaciona con una función del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre referente y mensaje? El referente es el tema. Por ejemplo, referente, teorema de Pitágoras. Mensaje, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, todo lo que dijimos es el mensaje. ¿Te das cuenta? Referente, Selección Nacional de Fútbol. Mensaje, nuestro equipo estará concentrado para el repechaje. Ajá, eso es lo que hace. Ahora sí, muy bien. Ahora, ¿por qué lingüísticos? A ver, porque, repito, como veremos la próxima semana, cada uno de estos elementos se relaciona con una función de lenguaje. Por eso, a veces te vienen preguntas en San Marcos como, en el siguiente mensaje o en la siguiente oración, ¿qué elemento de la comunicación se ha resaltado? O escoja la alternativa en la que se resalte el elemento llamado código.
¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver que hay una función del lenguaje relacionada con cada elemento. ¿Referente no es el tema del mensaje? Sí, pero no es lo mismo que el mensaje, pues. El mensaje es todo lo que dices. El referente es el tema. El tema aludido en la comunicación. ¿El canal puede ser abstracto? No. El canal, dice acá, soporte físico. El canal siempre es material. Es siempre material. El contexto, cuidadito. Y ahora, justamente vamos a explicar. Ahora vamos a explicar por qué no puedes usar el término contexto. La comunicación se ve enmarcada en un conjunto de circunstancias. Circunstancias de lugar, de tiempo, de cultura. Estas circunstancias se denominan situación. No puedes decir contexto. Ya vamos a llegar a si el aire es o no es canal, tranquilos. Termino de explicar esto y luego vamos a hablar en detalle de cada elemento. Se debe decir, en todo caso, si quieres usar el término contexto, debes añadir el término situacional, ¿ya? Debes decir contexto situacional. A ver, contexto situacional. A ver, un ratito. Raime. Un momentito, chicos, un segundo. A ver, chicos, ahorita viene su tutora para arreglar la cámara, ya un ratito, que ya va a subir. Y mientras tanto nosotros vamos a seguir explicando, ¿ya? Un ratito puedes subir a ver la cámara, ya está oscureciendo y entonces se ve oscura. Gracias. Ya, ahí sube. Les decía entonces que la situación es el conjunto de circunstancias. Circunstancias de lugar, de tiempo, de cultura, ya circunstancias dentro de las cuales se va a verificar, ya. Ahora, chicos, ¿ahí está bien? ¿Se aclaró? Listo. Ok. Listo. Perfecto. Ya está. Gracias, Meli. Ok. Si tú dices contexto, incurres en un error. ¿Por qué? Porque el contexto es el entorno lingüístico.
La circunstancia o situación es el entorno extralingüístico. Tiempo, lugar, cultura. ¿Qué quiero decir con entorno lingüístico? Las palabras que acompañan a otra para precisar su significado. Por ejemplo, si decimos, escaló el pico más alto de la cordillera. ¿Qué significa pico? Escaló el pico más alto de la cordillera. La cima, correcto. Con su largo pico, el colibrí extrae, con su largo pico, el colibrí extrae el néctar de las flores. ¿Qué significa ahí? Muy bien, la boca, la parte del cuerpo del colibrí. Muy bien. El jardinero cavó una zanja con el pico. El jardinero cavó una zanja con el pico. Herramienta. ¿Cómo te diste cuenta de que los significados eran cima, boca del ave y herramienta? ¿Te diste cuenta? Por el contexto, o sea, situación no, contexto. Por las palabras que acompañaban. Eso es contexto. Ya, eso es contexto. Las palabras que están acompañando. Alexa, ya vi tu pregunta. Espérate, dentro de un rato vemos eso. Ahora, ejemplo de situación. Hoy estamos martes. Hoy estamos martes. Entonces yo digo, mira, escucha este mensaje. Mañana rendirás tu examen. Mañana rendirás tu examen. ¿Qué día es tu examen? ¿Qué día es tu examen? ¿Qué significa mañana? Si estamos martes, ¿qué significa mañana? Miércoles, correcto, miércoles. Imagínate que estamos jueves. Si estamos jueves, mañana, ¿qué significa? Viernes, muy bien. Eso es situación. Es situación de tiempo. Estoy en el cuarto piso. Escúchame, estoy en el cuarto piso. Y te digo, lleva esos libros arriba. Lleva esos libros arriba. Quinto piso. Muy bien. Ahora, imagina, ya no estamos en el cuarto piso, estamos en el segundo piso. ¿Qué significa arriba? Tercer piso. Esos son ejemplos de situación. Situación de lugar, situación de tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Situación son circunstancias de tiempo, de lugar, y también podrían ser de cultura. Claro que sí. Puede ser de cultura. Dialectos, acuérdate, dialectos. Por ejemplo, ¿qué cabro más simpático? Si lo dice un chileno, ¿qué significa eso? No, no es amigo. Es eso, un joven, muy bien. Un joven, un chico, muy bien. Un chico muy simpático. Pero varios dijeron, ¡sao! ¿Qué pasó? Porque en nuestra situación cultural, para nosotros cabro, ¿qué significa? Cabro es un término peyorativo de homosexual. Entonces, la situación de cultura, el contexto
la situación cultural, el contexto situacional cultural cambió el mensaje. Correcto, Yair. En Venezuela escuchamos, lo dijo de puro arrecho. Situación cultural, situación del lugar, quiere decir enojado. Pero si lo escuchas aquí en Perú, lo entendemos como excitación sexual, calentón. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no podemos hablar de contexto. Tiene que decirse contexto situacional. No, situación no es la palabra. Situación es el mismo lugar, es la misma cultura, es el mismo tiempo. Ese tiempo, esa cultura, ese lugar, etcétera, esa circunstancia es la que determina el significado del mensaje. Por eso les digo que contexto no es lo mismo que situación. Contexto son solo las palabras. Tú tendrías que decir contexto situacional. Claro, es lo que estoy diciendo. Puedes decir contexto, pero si lo acompañas del término situacional. ¿Ya? ¿Ahora sí? Muy bien, eso es lo que quiero, que entiendan la diferencia. Muy bien. Ahora, atención. Esta es una comunicación ideal, ¿de acuerdo? Esta es una comunicación ideal. ¿Ya? Es una comunicación ideal. Pero en una comunicación a veces se presenta este elemento. Bueno, no es un elemento, es un factor. Es un factor de interferencia. Se denomina ruido. Ya, el ruido es un factor de interferencia. Chicos, debe evitarse el ruido, porque el ruido tiene una consecuencia. El ruido produce comunicación aberrante. Ya, el ruido produce comunicación aberrante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven un meme y no saben si está bien o está mal, eso también se llama ruido. ¿Por qué? El ruido está en la situación. Tu cultura es diferente. ¿Te das cuenta? Imagínate, una chica apenas lleva 2 días trabajando con su nuevo compañero, que es un venezolano. La chica, algo fastidiada porque llegó tarde, le reclama al venezolano, que es su compañero de trabajo, y el otro también tuvo un mal día, y el venezolano le dice, flaca, chama, no me digas nada que estoy arrecho. Ella se va a indignar, obviamente. Grosero, mal, y el otro dice, pero al contrario, quiero evitarlo. Ruido. Igual que en el meme que tú dices que no lo entendieron por algo. Ruido en la situación. Puede haber también ruido en el emisor. Imagina, estoy afónico, no me escuchas bien. Ruido en el emisor.
Imaginemos que tú eres el que está resfriado. Te duele la cabeza, se te tapa la nariz, los oídos. No me escuchas bien. Ruido en el receptor. No, los ruidos no son mensajes. Te he dicho que te esperes, pero sí es... Ruidos no son mensajes. Escucha y te vas a dar cuenta. Ruido es interferencia. Estamos conversando. Estamos en la combi. Y de pronto pasa una ambulancia. O estando aquí en clase, pasa un camión de bomberos y la sirena opaca mi voz. Ruido en el canal. No puedes decir que el mensaje es, la comunicación es un proceso, información. Y no puedes decir, ya, como ya escuché, la comunicación es un proceso, información, o sea, el ruido es parte del mensaje. No, eso es interferencia. Tú escuchaste, la comunicación es información. Y así es como se define. ¿La comunicación es información? No. La comunicación es un proceso social de transmisión de información. Lo que tú entendiste, la comunicación es información, es un ejemplo de comunicación aberrante. Exacto. Ruido es todo lo que impide. Acabamos de poner ejemplos, ¿no? La enfermedad, la gripe, yo estoy disfónico, o a ti se te tapan los oídos, la sirena. Imagínense, estamos en plena clase y ¡plum! Se corta la luz. Se apaga la computadora, se apaga la cámara, te quedaste en el aire, de pronto ves todo negro. ¿Ves todo negro? Oye, ¿el profe se acercó a la cámara? No, se apagó todo. Eso también se llama ruido. Estás en casa del abuelo, estás en casa del abuelo leyendo un libro, te captó, interesantísimo. Oye, ¿qué paja, no? El abuelo tiene buena biblioteca, ¿no? Y estás por terminar. Vas a descubrir quién es el asesino. Este es digamos, estás leyendo El regreso de Sherlock Holmes. Y cuando estás a punto de saber la verdad, ¡qué piña! En esas hojas hay un hueco y una polilla gorda que te dice, ese hueco, si te ha pasado, sabes que es lo más frustrante, ¿no? Es odioso. Ese hueco que no te deja continuar, eso es ruido. Que no les vaya a pasar en la universidad. Sacan 200 fotocopias y con eso se van a ir a estudiar. Estás estudiando las 10 primeras hojas. ¡Ay, qué fácil! Y de pronto de la 11ª a la 23ª hoja, puras manchas. Se corrió la tinta, lo guardaron muy caliente. Esa mancha, ruido también. Así es, que no se comparte el código. Y como no comparten el código, no se entienden. Ruido. Por ejemplo, en el Mundial del 66, a Pelé, no está en el 66, no. En el Mundial del 62, a Pelé lo sacaron en la primera ronda. Foul. En el 66, molieron a patadas a Eusebio, la estrella de Portugal. Por eso en el Mundial del 70 ya se estudió, y en el 74 fue la primera vez que se usaron las tarjetas amarillas, la tarjeta roja. Se estandarizaron algunos gestos. Tiro libre, directo. Tiro libre, indirecto. Lateral, tiro de esquina, etc. ¿Por qué? Porque como antes no habían estos códigos, no había comprensión. Imagínate, juega Francia contra Turquía y el árbitro es chino. ¿Cómo Chan Chun Chin se entienden? ¿Te das cuenta?
ruido en el código. Por eso se inventó este código de las tarjetas, ¿no? De los gestos. ¿Te das cuenta? Sí, está en la historia de los mundiales. Y el primer jugador que vio una tarjeta roja, el primero en ser expulsado fue un chileno. Bueno, eso es parte de lo anecdótico. Entonces el ruido se puede presentar en cualquiera de los elementos. El ruido debe ser evitado, ¿de acuerdo? El ruido debe ser evitado. Otro ejemplo de ruido en el código. Ustedes tienen ciertos usos que ya en su momento ya vamos a conversar de ellos, como XD, ¿no? Colocan XD, ponen esto otro, literal. Entonces de repente uno no lo entiende. Yo al principio no entendía. Mi hija de 9 años me lo tuvo que explicar. Eso es ruido en el código también. Ruido en el código. Bueno, esos son entonces los elementos. Vamos ahora a realizar algunos ejercicios. A ver, por ejemplo, escucha, ya está casi anocheciendo. Alguien recién va a salir de su casa. Sale todavía con polo porque hace calor, pero ve nubes negras muy bajas. Entonces, uy, no, mejor llevo paraguas. No, por si acaso, él piensa, por si acaso llevo mi casaca. Hubo comunicación en la circunstancia que acabo de describir, en el ejemplo que acabo de dar, que alguien sale, ve las nubes negras y decide regresar por una casaca o un paraguas. ¿Hubo comunicación? ¿Hubo comunicación con él mismo? Sí, es cierto. Porque él reconoce las nubes negras como una señal de lluvia. Entonces él piensa, mejor llevo paraguas. Se dice a sí mismo. Esa es la comunicación intrapersonal. Pero hubo comunicación. Primero hay una interpretación, sí. Es una interpretación que se basa en la experiencia. Pero cuando él se dice a sí mismo, mejor llevo mi paraguas, mejor llevo casaca, eso es comunicación intrapersonal. Ya, aclarado eso. Siguiente pregunta. ¿Hubo comunicación entre el cielo y este jovencito que salía? Tienen razón. No hubo comunicación. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se puso a pensar. La naturaleza no dijo, le voy a enviar nubes negras para que sepa que va a llover. No hubo codificación. No vayan a pensar entonces, oh, nubes negras es el código. No. Para que haya comunicación tiene que haber un animus comunicandi, debe haber la intención de compartir información. Y no es porque el cielo no sea humano, simplemente el cielo, la naturaleza, no es un ser que pueda compartir. No es un ser que pueda compartir. No, el ruido no siempre va a estar presente. El ruido es un factor de interferencia, por eso lo hemos puesto de otro color. Si el ruido siempre estuviera presente, lo ponía de amarillo, pero no. Más bien debemos evitar el ruido. Entonces, no hay comunicación. Segundo caso.
Un niño mete el dedo al enchufe, le pasa corriente. Un niño mete el dedo al enchufe, le pasa corriente. ¿Hubo comunicación? No, claro que no. Porque la pared, la casa, no pensaron, uy, ¿cómo me mete el dedo? Le voy a pasar corriente. No pensaron eso. Es solo experiencia. Es experiencia. Pero cuando el niño, ojo, cuando el niño se dice a sí mismo, cuando el niño piensa, ay, duele, ya no lo hago, ¿hubo comunicación? Exacto, muy bien. Ahí sí hubo comunicación. Entonces, mira que en los dos ejemplos se adquiere información. O sea, la comunicación es solo uno de los procesos a través de los cuales se adquiere información. El otro es la experiencia. El hombre adquiere experiencia, interpreta la realidad, como uno de ustedes mencionó, y a partir de esa experiencia o a partir de esa interpretación de la realidad, elabora una idea, un mensaje para él mismo. Esa comunicación se llama comunicación intrapersonal. Dentro de un rato vamos a ver los casos de comunicación. Así es, así es. Lleva esta casaca arriba. Tu situación en el segundo piso, tú entiendes arriba como el tercero. Hablemos de las fases de la comunicación. Y luego vamos a hablar de cómo se clasifica. Miren, imaginemos. Esta es una comunicación entre dos alumnos de Bonex. Dos alumnos de Bonex que al término del ciclo han logrado Son dos alumnos de Bonex que al término del ciclo han logrado este portentoso desarrollo intelectual. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el emisor ¿qué es lo primero que hace para comunicarse? El emisor codifica. Aquí tenemos la codificación. Es lo primero que hace. ¿De acuerdo? Convierte la información en signos. Es lo primero que hace. En el cerebro tenemos un área llamada área de lenguaje que cuenta con dos regiones. La de Broca, que es la que permite elaborar los mensajes, y la de Wernicke, que es la que permite comprender esos mensajes. Entonces, en el área de Broca tiene lugar la codificación. Y la decodificación tiene lugar en el área de Wernicke.
¿De acuerdo? Luego, desde el cerebro, hay impulsos eléctricos que llegan, que viajan hasta los órganos. ¿Para qué? Para ordenarles que funcionen. Es decir, los impulsos eléctricos los impulsos eléctricos viajan desde el cerebro hasta los órganos. Y luego el emisor articula o escribe. Es decir, se produce la emisión. Mira, está hablando. Ya viene la emisión. Cada una de estas fases tiene un nombre. Cuando codifica, la fase es psíquica, porque tiene lugar en el cerebro. Cuando está funcionando ese cerebro, tiene lugar la fase psíquica. Luego, los impulsos eléctricos viajan del cerebro a los órganos, es decir, está funcionando el cuerpo. Esa es la fase fisiológica. En el caso del receptor es al revés. Porque, mira, el emisor es desde el cerebro a los órganos. Aquí en el receptor, la lectura o la audición. ¿Qué tenemos ahí? En la lectura o en la audición se está recibiendo el mensaje. Esta de aquí es la fase física. La emisión, que puede ser sonidos o letras, o sea, el habla o la escritura. Él recepciona fases física. Y luego, esos mismos impulsos eléctricos viajan, pero fíjate en el sentido, ya no viajan del cerebro a los órganos. ¿Cómo están viajando? Están viajando ahora desde los órganos al cerebro. Entonces, fase fisiológica. Y por último, como decodifica, fase psíquica. O sea, mira este circuito. Fase psíquica, fase fisiológica, fase física, fase fisiológica, fase psíquica. Así como una U. ¿De acuerdo? En el emisor es psíquica, fisiológica, física. En el receptor, física, fisiológica y psíquica.
Y atención, los papeles pueden intercambiarse. Por ejemplo, la medida del ángulo me salió 32 grados. A mí me salió 33 grados. Yo apliqué este teorema. Ah, con razón. Yo debí haberlo aplicado. Ahora lo corrijo. Sí, también me salió 32 grados. Ese proceso en el que uno comparte la información con el otro y éste la reafirma, se denomina retroalimentación. Retroalimentación. O de repente lo conocen con este nombre, feedback. Eso, ya le he puesto, muy bien. No. El feedback o retroalimentación no es un elemento. El feedback o retroalimentación es un proceso de reforzamiento. Es un proceso de reforzamiento. Gracias al feedback o retroalimentación, la información es corroborada. Regresa. ¿Me entendiste? Sí, profe. No, profe. Entonces, yo adquiero información respecto de lo que he dicho. Algunos entendieron, otros no entendieron. Ese ha sido mi feedback. Cuando tú me preguntas, ¿el feedback es otro proceso o es un elemento? Ajá. ¿Qué es lo que yo entiendo? Hay que diferenciar bien, hay que explicarles que un elemento es cada uno de los constituyentes de un proceso y que un proceso es una serie de pasos para obtener un resultado. Entonces, referente, código, etcétera, son elementos porque intervienen en el proceso. Y el proceso tiene las fases psíquica, fisiológica, física, fisiológica, psíquica. Ah, ya me entendió. Ah, ya, profe, ahora sí. Eso es la retroalimentación. Así es, decir feedback es un barbarismo. Por eso yo les dije retroalimentación. Pero también recordemos algo. Cuando uno se comunica, debe adecuarse a su auditorio. Y así, como yo les he explicado que es diferente contexto de situación, empecé por decir, a ustedes les han dicho que se llama contexto. Está mal llamado contexto, o sea, empleé el término con el que ustedes ya están familiarizados. Y por eso también he usado feedback, a pesar de ser un barbarismo. Al captar primero su atención sobre el tema, ya puedo desarrollarlo y explicarlo. Me estoy adecuando a mi auditorio. Igual, puedo decir, vas a encontrar esa información en una caseta que se encuentra, si digo, en el salón principal del edificio o en el salón de entrada del edificio, que tiene salones, que es un colegio, no. Pero si digo, en el hall principal o en el hall de entrada, ya, me tengo que adecuar. Me tengo que adecuar al auditorio. En la clase les he hecho algunas bromas, he usado por momentos una serie de situaciones que vamos inventando sobre la marcha para que ustedes reconozcan. Si la clase la estoy dictando en la universidad, olvídate que voy a hacer esto.
porque ya tengo que asumir, les tengo que dejar dudas para que ellos vayan a investigar. Si me preguntan, consulte tal libro, revise tal artículo, porque van a ser profesionales, vayan a aprender. Pero en este momento tengo que darte a ti todo, porque tú vas a competir. Tengo que prepararte bien para el examen. Me estoy adecuando al auditorio, a la necesidad. Y si le explicas el mismo proceso a mi hijita, lo más probable es que coja 2 de sus peluches o coja a 2 de mis gatos y le explique con eso. ¿Por qué? Porque ella es una niña de 9 años. ¿Se dan cuenta? Ay, sí, pobres mis gatos, mi hija todo el día, para mi amor, Pablo. Ya los gatos ya se acostumbraron, ya se dejan acariciar nomás. Ok. Entonces, eso es parte también de la comunicación. Repito, retroalimentación, feedback, repito. La fase psíquica se inicia con el emisor, porque él convierte la información en signos. Estos signos, a su vez, se transforman en impulsos eléctricos porque se ordena a los órganos del habla o de la escritura que produzcan ciertos sonidos o ciertos signos gráficos. Si yo estuviese enyesado de los brazos, si tuviese la mano derecha en un cabrestrillo, no podría escribir. Tendría que buscar otra forma de comunicación. Pero asumimos que todo está funcionando bien. Y entonces, en el momento en que ya comienzo a hablar o a escribir, se produce la fase física. Entonces, la fisiológica, para ti que me preguntaste diferencia entre fisiológica y física, la fisiológica es interna. La fisiológica tiene que ver con el buen funcionamiento del propio organismo para poder producir el mensaje. Imagínate que yo me metí una borrachera de, señor mío, zamparazo. ¿Tú crees que el cerebro funciona bien? No, no va a funcionar, tienes razón. Y por eso yo me quiero comunicar contigo, ves que no me entiendes, pues estoy hablando, ¿no? Porque no estoy codificando bien o mis órganos no están funcionando, estoy alterado por el alcohol. ¿Te das cuenta? Exacto, ruido alcohólico. Entonces la fase fisiológica es interna y la fase física ya es la emisión, ya son los sonidos que estás escuchando. Es lo que estás percibiendo, o sea, la fase física es externa. Claro, con las ondas sonoras. Ahora sí, ¿entendiste la diferencia entre la fisiológica y la física? Eco, muy bien. Vamos ahora a las clases de comunicación. Clases de comunicación.
Para poder clasificar la comunicación, nos vamos a valer del análisis, de las diferencias de cada elemento, ¿ya? Entonces, primero, por la relación emisor-receptor. Por el código. Por el canal. Por el sentido del mensaje. Por la naturaleza del emisor. ¿Ya? Préstame atención. Estas son las formas o son las clasificaciones más importantes. Y luego, igual, te voy a explicar un esquema que es genérico, ¿ya? Entonces, por la relación emisor emisor-receptor, la comunicación puede ser, esta es la más usual, interpersonal o intrapersonal. ¿Cuándo es interpersonal? Cuando intervienen dos o más personas. Cuando intervienen dos o más personas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, fíjate, el emisor y aquí tenemos el receptor. En cambio, intrapersonal es cuando la misma persona es emisor y receptor. La misma persona. O sea, uno se comunica consigo mismo. Interpersonal, la que nosotros estamos desarrollando en este momento, en que estamos varias personas conversando, compartiendo. Intrapersonal, cuando más tarde tú meditas, ¿qué he aprendido? Sí, me gustó esto, voy a corregir lo otro. Cuando escribes tu diario, porque el diario es solo para ti. No creo que alguno diga, mami, ¿quieres leer mi diario? Mira, ayer tuve mi primera vez. ¿Te das cuenta? Es con uno mismo. Como en los monólogos también. No sé si ustedes han visto han leído obras como Hamlet o como La vida es sueño, donde los monólogos son importantes. Por ejemplo, Segismundo despierta después de haber pasado todo el día en palacio, rodeado de lujos, de sirvientes, despierta otra vez en su prisión. Se desespera y luego dice, no, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y la verdad, estamos en un mundo tan singular que más de una vez soñamos lo que somos hasta despertar. Sueña el rey, él está monologando consigo mismo. Se dice, reprimamos esta condición, o sea, tranquilo, ¿no? Hay que pensar bien.
Ese es intrapersonal. Por el código. Puede ser lingüística. O no lingüística. La lingüística es la que usa el lenguaje. La no lingüística, gestos, señas, colores, onomatopeyas, gritos, etcétera. ¿De acuerdo? Todos esos recursos diferentes del lenguaje son los que permiten la comunicación no lingüística, que obviamente nosotros ya hemos usado. ¿Te acuerdas en el colegio? Llegaban un chico y una chica tarde. Y de repente era la segunda, la tercera vez, y todo el mundo, ajá, sonidos guturales. Cuando uno quería plagiar, señas, la 1, la 2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Comunicación táctil, cuando abrazas a mamá, cuando le das un beso a papá antes de que te vayas a dormir. Claro, con los ojos, ¿no? Por ejemplo, una guiñadita, ¿te das cuenta? ¿Sí? Todo eso entra acá. Por el canal. Puede ser directa o indirecta. La directa es la que emplea el canal natural. También se puede decir canal ambiental. Y la indirecta emplea canal artificial. Nos encontramos para tomar un café, nos reunimos en el patio de la academia para la premiación, conversamos de tú a tú, nos reímos, nos podemos dar un abrazo. Comunicación directa, canal ambiental. En este momento nos apoyamos en la pizarra, nos apoyamos en las computadoras, nos apoyamos en el sistema de Wi-Fi de la Internet. Esa es indirecta, igual que con los libros, igual que con los boletines, etc. Claro, la conversación por WhatsApp también, incluso si envías una grabación de voz, también, porque estás usando el teléfono, la computadora, sigue siendo indirecta. Por el sentido del mensaje. Unidireccional o bidireccional. La unidireccional se produce cuando el mismo elemento siempre es emisor y el mismo elemento siempre es receptor. Siempre de esa manera. Siempre en un sentido. ¿Sí? Puede haber comunicación con varios canales. Imagínate que estuviésemos en una clase en vivo y esa clase al mismo tiempo es transmitida por internet, como algunos de nuestros Facebook Live, ¿no? Emisiones en vivo por Facebook. Entonces, con el grupo que comparte mi espacio, la comunicación es directa, el canal es ambiental. Pero para quienes desde su casa o desde una computadora reciben la clase, el canal es artificial.
O en un salón de clases, el profesor explica y también se apoya en la pizarra. Entonces hay canal ambiental y también canal artificial. ¿Ya? Sí puede haber. En la bidireccional, entonces la unidireccional, un solo sentido. Y en la bidireccional, las funciones de emisor y de receptor se alternan porque el mensaje va en uno y en otro sentido. ¿Ya? En uno y en otro sentido. Y luego, por la naturaleza del emisor. Si el emisor es incomplejo, la comunicación es de difusión. Si el emisor es complejo, la comunicación es de masas. Porque cuando el emisor es complejo, ahorita les explico acá, cuando el emisor es complejo, ¿se vale de qué? O sea, complejo, ¿qué quiere decir? Que es institucional. Y si es institucional, eso significa que emplea los medios de comunicación masiva. Emplea prensa, radio, televisión, vallas, internet. Esos son los medios de comunicación masiva. ¿Ya? Entonces, las redes sociales se encuentran aquí, en internet. En un concierto ya no es de masas, en un concierto es de difusión. Los jarcas no son una institución. Claro, además el número de receptores siempre es limitado. En cambio, en la comunicación de masas, precisamente porque se emplean los medios masivos, estamos hablando de millones, de millones de millones. Correcto. En un partido de fútbol, también. ¿Por qué? Porque la transmisión es por televisión, por radio, ¿no? Por ejemplo, un partido de mundial o el último clásico. ¿Quién transmite? ¿La Federación Peruana de Fútbol? O de repente, creo que cada club ahora, ¿no? Ahora que han regresado los partidos con localía, ¿no? Entonces, cada equipo es el que organiza. En un emisor complejo, tú vas a encontrar lo siguiente. En un emisor complejo, vas a encontrar fuente de la información, codificador, transmisor. ¿Ya? Eso es lo que caracteriza a un emisor complejo. Por ejemplo, campaña de vacunación. O sea, el Ministerio de Salud, él es el emisor.
¿Ya? El Ministerio de Salud. Ese es el emisor. Pero hay diferencias. Fuente de la información, por ejemplo, la Dirección General de Salud o la Dirección de Vacunación y Prevención de Enfermedades, no sé cómo se llama. Pero es la fuente de la información. Codificador, el Departamento de Marketing, el Departamento de Comunicación Social o la agencia publicitaria a quien le encargan diseñar la campaña. Transmisor, las redes sociales, los diarios, ¿no? Por ejemplo, El Comercio, La República, las radios como RPP. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo, Bonex anuncia el inicio de sus nuevos ciclos. Fuente de la información, la dirección académica. Codificador, nuestro departamento de marketing. Transmisor, usamos redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, algunas radios. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, el emisor incomplejo sí es reconocible. Yo sé que me está hablando fulano de tal. Por ejemplo, aquí, en este momento, me habla el profesor Francisco. Los receptores son limitados. Te fijas en el chat y te das cuenta de quiénes son los participantes. Cada uno es un alumno de Bonex. En un concierto se presentan los jarcas. 3.000 personas, 10.000 personas, pero siempre es un límite. Siempre es un límite. Y todos reconocen, ¿saben quién está ahí? Los jarcas. Los jarcas son personas, no son una institución. ¿Te das cuenta? Esa es entonces la diferencia. Claro, el incomplejo es una persona natural o varias personas naturales, ¿no? En cambio, el complejo siempre es institucional, ¿ya? El complejo siempre es institucional. Me pidieron que repita lo del mensaje. Atención. Cuando el mensaje va en un solo sentido, es unidireccional. Ejemplo, cuando tú lees el periódico, o como alguien puso ahí, un mensaje del presidente, no le puedes contestar de inmediato. En cambio, es bidireccional cuando en el mismo proceso se están alternando las funciones. Por ejemplo, aquí, cuando yo te leo, soy el receptor. Cuando tú preguntas, eres el emisor. Otro ejemplo, un debate. Incluso, si tú le escribes a tu escritor favorito y él te responde, aunque pase tiempo, no pasen días, semanas, esa es una comunicación bidireccional. Cuando tú le consultas a la RAE, tienes una duda, te responden a los 2 o 3 días. Pero es comunicación bidireccional. Sí, sí responde, sí responde. Bien, chicos. Vamos entonces a resolver nuestra práctica. Unidireccional, esperar mensaje de la OCA. Aunque no creas, si tú has elevado una solicitud, has hecho una consulta y esperas, ellos te tienen que responder, es bidireccional. Igual como cuando tú formulas una queja, ¿no? En el libro de reclamos de una empresa, te tienen que responder, es bidireccional. La OCA, la Oficina Central de Admisión. Ya, vamos chicos a responder. Número 1. Pero, correcto. La comunicación se da entre animales, entre plantas también. Por eso, ¿verdad? También puede clasificarse de esta forma.
Ojo, puede haber comunicación. A ver, esta es la comunicación. ¿Ya? Otra tiza. Esta es la comunicación. Esa comunicación puede ser no humana o puede ser humana. La humana puede ser no lingüística o puede ser lingüística. La lingüística puede ser oral o puede ser escrita. ¿Cómo la llaman en San Marcos? Acústico auditiva, a la que es oral. ¿Cómo llaman a la escrita? Visuográfica. Ahí tienes entonces otra clasificación. ¿Ya? Otra clasificación. Hoy sí, la batería, un ratito. Un segundito. Ahorita todavía tenemos. Justo, un favor, cámbiame la batería. Iba a llamar a Gilmer. Oh. Bien, chicos. No se preocupen, ahorita ha llegado una de nuestras más dilectas tutoras, Damaris, y ella nos va a ayudar con la batería. No se preocupen. Listo. Ahí está, ya ves, regresó, se hizo la luz. Mira, hasta blanco se lo ve el profe. No, es la barba nada más, hijo, la barba nada más. Ah. Chicos, digo, Damaris, los chicos te mandan saludos, ¿eh? Algunos te conocen. Ahí está. Oye, ¿qué es eso? Damaris Love. Ahí está. Sí, ella también les manda un fuerte abrazo, chicos. Ahora sí, sigamos. Uno dedo, dos. Vamos con la dos. No, no puede ser la D. Solo signos acústicos. Ah, perdón. Estaba tapando con el dedo. Comunicación humana verbal. Tienes razón. Comunicación humana verbal. Muy bien. Tienes razón. Dedo. Y estaba tapando con el dedo justo esa palabra, verbal. Dos es dedo. Tres. A ver, la tres. A ver. Eric. Majestad. Receptor. Lengua romance. Código. 2 de enero. Circunstancia. Respuesta, avión. Su majestad. O sea, ¿quién dijo? Nebrija dijo. ¿Quién recibe el mensaje? Su majestad. Entonces, su majestad, al recibir el mensaje, su majestad es ¿quién? Su majestad es el receptor, pues chicos. El que dijo es Nebrija. Entonces, Nebrija es el emisor. Ah, cuatro. Receptor a los encomenderos y la corte. Un 21 de diciembre, circunstancia. Entonces, receptor, circunstancia. Y el mensaje, casa. Muy bien. Muy bien. 5. Vamos con la 5.
El sistema Braille es no verbal táctil. No verbal táctil. Una señal de humo. No verbal visual. 5 casa. Muy bien, chicos. 6. Sistema de signos, código. O sea, 1D. Caray, qué feo está. 1D. 1D. Origen y punto de partida del mensaje. Emisor 1D, 2E. Respuesta entonces, avión. Correctísimo. 6, avión. 7. Perfecto. Beso. Muy bien. Muy bien. Pueden ser gritos, gestos, caricias, perfumes. Incluso hedores. Sí. Por ejemplo, en el estreno de la obra de Juan Ruiz de Alarcón, El Anticristo, sus enemigos, los rivales del autor, reventaron una botella de azufre. El azufre huele a huevo podrido. O sea, no, era una redoma, era como una damajuana. Le malograron el estreno. Comunicación química. En un meeting, los enemigos, como era en un parque, reventaron un desagüe, provocaron una inundación, la gente se corrió. Eso también es químico. A ver, en la 8 entonces... El canal, chicos, el canal, así es. Muy bien, 8 dedos es el canal. Fíjate cómo empleamos tecnología de punta, ¿no? 9. Correcto. Tratándose de la comunicación humana, puede ser verbal o puede ser no verbal. Muy bien. 10. Eliana me dijo, o sea, Eliana es el emisor porque Eliana dijo y me dijo a mí, yo soy el receptor. 10, avión. 10, avión. 11. Uy, está fácil. Beso, correcto. Beso, ¿no? Ahí está. 12. Dedo, correcto. 12, dedo. 13. No, es casa. 13 es casa. Las serpientes captan. O sea, ¿qué cosa es el siseo? El siseo es cuando sacan la lengua. La agitan, la agitación produce un ruido, pero es para captar.
perciben las sensaciones olfativas por ahí, ¿sí? 14. Muy bien. Cuando tú colocas una información en el muro, esto, muy bien, en el muro de Facebook. 15, 14 casa, 14 casa. 15, muy bien, casa. 16, perfecto, dedo, verbal visuográfica. Verbal porque estamos usando el lenguaje, visuográfica porque estás viendo. 16 dedo. 17, dedo, muy bien. Codificación en el emisor, muy bien. 18, los enfermos nos dijeron. Emisor, enfermos. Ayer, circunstancia. Receptor, nosotros. Entonces, ayer y nos. Avión. 18, avión. 18, avión. 19, dedo, los sonidos ya articulados. Dedo. 20, avión. 20 sanidad. Porque lo que dice, la idea o el concepto que ya está codificado. O sea, si ya está codificado, que dice acá, información compartida, o sea, ya está codificada, tiene que ser mensaje. La realidad aludida, el referente. 20, avión. 21, casa. No, perdón, dedo. No verbal visual, dedo. 21, dedo. No verbal visual. Y 22, casa. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por haberse quedado hasta tarde para poder recuperar nuestra clase del viernes. Y ya nos vemos la próxima semana. No, ¿qué estoy hablando? Este viernes. Este viernes ya nos vemos en nuestro horario habitual. ¿Ya? Un abrazo, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.
Melissa, ¿no? Sí, es un poquito.